La primera vez que les mostramos lo que una flota humana podía hacer, yo estaba allí. No era el comandante. Ni siquiera era un oficial de alto rango. Era solo un sargento de artillería, a bordo de la Estación Espacial Internacional Resolute, y tenía el mejor asiento en la galaxia para ver nacer el miedo. Se llamaban el Dominio Jabbar, 42 alienígenas especies unidas bajo una bandera de conquista. Habían recorrido la mitad del brazo de Orión en 3 siglos. Cada batalla que libraron ganaron. A cada enemigo que encontraron lo absorbieron o borrados. Y cuando finalmente llamaron a la puerta de la Tierra, ni siquiera trajeron toda su fuerza. Pensaron que nos rendiríamos. Pensaron que los humanos eran solo otra especie débil y pequeña que se escondía tras la tecnología que ni siquiera lo inventaron. No entendían que habíamos estado luchando en guerras antes de aprender a caminar por Eyuna. Nuestra primera flota no era enorme. 12 cruceros pesados, un puñado de destructores y un portaaviones cargado con alas de ataque. Nos superaban en número 8-1. Sus barcos eran más elegantes, más nuevos, rebosantes de ingeniería alienígena que tenía siglos de ventaja sobre la nuestra. No importó. Aún recuerdo el silencio sereno antes del primer disparo. Podíamos oír nuestra propia respiración a través de los cascos. Nuestro capitán, con edad suficiente para haber luchado en las rebeliones de Europa, permanecía allí como una estatua en la mesa táctica. Entonces dio la orden y se desató el infierno. Los cañones de riel de los Resolutees redujeron su ventaja a la mitad antes siquiera de fijarnos. Nuestros cazas pululaban como avispas, abriéndose paso a través de los flancos enemigos. Sus escudos no estaban preparados para armas que impactaban como meteoritos a velocidades relativistas. Y no estábamos preparados para la facilidad con la que todo sucedió. 30 minutos después, la mitad de su flota eran restos a la deriva. La otra mitad huyó, no en retirada táctica. Huyeron. A la izquierda sus muertos. Dejaron sus barcos averiados, lo dejaron todo. Pensamos que era el final. No fue porque cuando su alto consejo recibió los informes de batalla, no vieron 12 naves de guerra humanas. Vieron a un depredador. Nunca se habían conocido. Una especie que no luchaba por la supervivencia como una presa, sino por la victoria como un asesino de élite. Y lo que pasa con los depredadores es que no se detienen. No lo sabía entonces, pero nuestra primera flota fue solo el disparo de advertencia. El mando ya estaba construyendo más grande, más agresivo, 10 veces más. Y cuando eso se lanzaron flotas, la galaxia aprendió que el miedo puede propagarse más rápido que la luz. No vi la Tierra durante casi 2 años después de la batalla de la Puerta de Hades. Así la llamaron después, Puerta de Hades. Porque fue el lugar donde el infierno llamó a la puerta del Dominio Jabbar. Después de esa victoria, no fuimos precisamente a casa. El comando no nos quería cerca de la Tierra, no cuando éramos lo más peligroso que la galaxia había visto. Durante siglos, nos quedamos allí, en la oscuridad, patrullando, cazando, reuniendo toda la información sobre el dominio movimientos. Al principio, pensé que el Jabbar volvería con fuerza. Las probabilidades de 8-1 no habían sido suficiente. Bien. Pensé que apostarían 20-1 la próxima vez. Esperaba sus flotas llegarán rugiendo al espacio del alma, con los escudos en alto y las armas disparando, decididos a aplastar a los advenedizos humanos, antes de que pudiéramos causar más daño. Pero no lo hicieron. En cambio, el dominio se quedó en silencio. No solo se retiró y se reagruparon. Silencio. Silencio absoluto. Como si tuvieran miedo de siquiera aparecer en el mismo sector que nosotros. Nuestras naves de reconocimiento informaron puestos de avanzada abandonados, rutas comerciales vacías y estaciones de relevo silenciosas. Incluso cerraron algunas de sus fronteras. Colonias, arrastrando a su gente a las profundidades del espacio del dominio. Fue entonces cuando lo comprendí. No solo los habíamos derrotado. Los asusté. Llevaba más de 20 años como marine. Y había aprendido algo a las malas. El miedo vuelve a la gente estúpida. Reaccionan exageradamente, toman malas decisiones. Y si presionas justo en el punto justo, se romperán sin que tengas que terminar el partido. Pelea. Al parecer, los altos mandos de la Tierra habían aprendido la misma lección. Mientras estábamos aquí, los grandes cerebros de caza habían estado ocupados. Los astilleros que habían estado bajo contratos de paz,
De repente estaban trabajando en 3 turnos, produciendo buques de guerra como fábricas en llamas. Nuestros antiguos astilleros de Marte, antes demasiado lentos para seguir el ritmo de la expansión, ante la demanda, construían nuevos portaaviones el doble del tamaño del Resolute. La fábrica de naves Luna forjaba acorazados con blindaje, tan densos que ni siquiera se molestaron en diseñar cápsulas de escape, solo botes salvavidas y las últimas ruedas. La mayor sorpresa eran los anillos de Saturno. Todos pensaban que eran simplemente bonitos, quizás un lugar para alguna que otra plataforma minera, pero resulta que la Armada había estado ocultando algo en las sombras de la órbita de Titán. Un muelle de construcción de flotas, tan enorme que podría esconder media armada en su interior, y eso era exactamente lo que hacían. Cuando llegaron las órdenes, nuestro pequeño grupo de trabajo se reunió en Titán. Nos habían llamado a casa, no para descansar, ni para tomarnos un permiso, sino para unirnos. Algo más grande. Nunca olvidaré la vista cuando volvimos. Esa luna, los reflectores del muelle iluminaron la oscuridad, como el amanecer, y en ese resplandor, filas y filas de buques de guerra estaban anclados, acorazados. Portaaviones, destructores, cruceros, las obras, 10 flotas, cada una más grande que la que usamos para destruir la puerta de Hades. Ya no era una armada, era una máquina de extinción. Atracamos. Y el anciano, el capitán Renford, reunió a la tripulación. Él no daba discursos a menudo, pero cuando lo hacía, lo escuchabas. Ya no se trata de defensa, dijo. Se trata de acabando con la amenaza. El dominio cree que somos una especie que pueden intimidar. Creen que la puerta del Hades era nuestra mejor opción. Se equivocan. Solo éramos nosotros tocando educadamente. Ahora vamos a derribar la puerta. Hubo un momento de silencio. No porque tuviéramos miedo, sino porque lo estábamos procesando. La Tierra no solo estaba planeando un contraataque, estaban planeando una guerra a muerte, de esas en las que la única paz sería cuando un bando fuera un recuerdo. Y a juzgar por acero en los ojos de Renford, ese recuerdo iba a ser suyo. La preparación llevó meses. Tuve mucho tiempo para recorrer los muelles y asimilar lo que la humanidad se había transformado en tan poco tiempo. Nuestros destructores eran ahora más elegantes, construidos para la velocidad y el alcance del combate con cuchillos. Los acorazados parecían fortalezas móviles, repletas de suficiente potencia de fuego para arrasar continentes. Los portaaviones eran ciudades flotantes. Cada uno transportaba más naves de ataque que él. El dominio se había desplegado en la puerta del Hades. El resuelto recibió una mejora. Nuevas baterías de cañones de riel y defensa puntual, matrices y un proyector de escudo experimental. No solo la estábamos reparando, la estábamos convirtiendo en algo aún más letal. El ánimo entre las tripulaciones era diferente antes. Puerta del Hades. Allí había nervios, dudas. Los chicos se preguntaban si estábamos abarcando más de lo que podíamos. Ahora era como ver lobos. La primera vez que les mostramos lo que una flota humana podía hacer, yo estaba allí. No era el comandante. Ni siquiera era un oficial de alto rango. Era solo un sargento de artillería a bordo de la Estación Espacial Internacional Resolute. Y tenía el mejor asiento en la galaxia para ver nacer el miedo. Se llamaban el Dominio Jabar. 42 alienígenas especies unidas bajo una bandera de conquista. Habían recorrido la mitad del brazo de Orión en 3 siglos. Cada batalla que libraron ganaron. A cada enemigo que encontraron lo absorbieron o borrados. Y cuando finalmente llamaron a la puerta de la Tierra, ni siquiera trajeron toda su fuerza. Pensaron que nos rendiríamos. Pensaron que los humanos eran solo otra especie débil y pequeña, que se escondía tras la tecnología que ni siquiera lo inventaron. No entendían que habíamos estado luchando en guerras antes de aprender a caminar por el Luna. Nuestra primera flota no era enorme. 12 cruceros pesados, un puñado de destructores y un portaaviones cargado con alas de ataque. Nos superaban en número 8-1. Sus barcos eran más elegantes, más nuevos, rebosantes de ingeniería alienígena que tenía siglos de ventaja sobre la nuestra. No importó. Aún recuerdo el silencio sereno antes del primer disparo. Podíamos oír nuestra propia respiración a través de los cascos. Nuestro capitán, con edad suficiente para haber luchado en las rebeliones de Europa, permanecía allí como una estatua en la mesa táctica. Entonces dio la orden y se desató el infierno.
Los cañones de riel de los Resolutes redujeron su ventaja a la mitad antes siquiera de fijarnos. Nuestros cazas pululaban como avispas, abriéndose paso a través de los flancos enemigos. Sus escudos no estaban preparados para armas que impactaban como meteoritos a velocidades relativistas, y no estábamos preparados para la facilidad con la que todo sucedió. 30 minutos después, la mitad de su flota eran restos a la deriva. La otra mitad huyó, no en retirada táctica. Huyeron a la izquierda, sus muertos, dejaron sus barcos averiados, lo dejaron todo. Pensamos que era el final. No fue porque cuando su alto consejo recibió los informes de batalla, no vieron 12 naves de guerra humanas. Vieron a un depredador. Nunca se habían conocido. Una especie que no luchaba por la supervivencia como una presa, sino por la victoria como un asesino de élite. Y ello que pasa con los depredadores es que no se detienen. No lo sabía entonces, pero nuestra primera flota fue solo el disparo de advertencia. El mando ya estaba construyendo más grande, más agresivo, 10 veces más. Y cuando esos se lanzaron flotas, la galaxia aprendió que el miedo puede propagarse más rápido que la luz. No vi la Tierra durante casi 2 años después de la batalla de la Puerta de Hades. Así la llamaron después, Puerta de Hades, porque fue el lugar donde el infierno llamó a la puerta del dominio Jabbar. Después de esa victoria no fuimos precisamente a casa. El comando no nos quería cerca de la Tierra, no cuando éramos lo más peligroso que la galaxia había visto. Durante siglos, nos quedamos allí, en la oscuridad, patrullando, cazando, reuniendo toda la información sobre el dominio movimientos. Al principio, pensé que el Jabbar volvería con fuerza. Las probabilidades de 8-1 no habían sido suficiente. Bien, pensé que apostarían 20-1 la próxima vez. Esperaba sus flotas llegarán rugiendo al espacio del alma, con los escudos en alto y las armas disparando, decididos a aplastar a los advenedizos humanos, antes de que pudiéramos causar más daño. Pero no lo hicieron. En cambio, el dominio se quedó en silencio. No solo se retiró y se reagruparon. Silencio. Silencio absoluto. Como si tuvieran miedo de siquiera aparecer en el mismo sector que nosotros. Nuestras naves de reconocimiento informaron. Puestos de avanzada abandonados, rutas comerciales vacías y estaciones de relevo silenciosas. Incluso cerraron algunas de sus fronteras colonias, arrastrando a su gente a las profundidades del espacio del dominio. Fue entonces cuando lo comprendí. No solo los habíamos derrotado, los asusté. Llevaba más de 20 años como marine, y había aprendido algo a las malas. El miedo vuelve a la gente estúpida. Reaccionan exageradamente, toman malas decisiones, y si presionas justo en el punto justo, se romperán sin que tengas que terminar el partido. Pelea. Al parecer, los altos mandos de la Tierra habían aprendido la misma lección. Mientras estábamos aquí, los grandes cerebros de caza habían estado ocupados. Los astilleros que habían estado bajo contratos de paz de repente estaban trabajando en 3 turnos, produciendo buques de guerra como fábricas en llamas. Nuestros antiguos astilleros de Marte, antes demasiado lentos para seguir el ritmo de la expansión, ante la demanda, construían nuevos portaaviones el doble del tamaño del Resolute. La fábrica de naves Luna forjaba acorazados con blindaje, tan densos que ni siquiera se molestaron en diseñar cápsulas de escape, solo botes salvavidas y las últimas ruedas. La mayor sorpresa eran los anillos de Saturno. Todos pensaban que eran simplemente bonitos, quizás un lugar para alguna que otra plataforma minera, pero resulta que la Armada había estado ocultando algo en las sombras de la órbita de Titán. Un muelle de construcción de flotas, tan enorme que podría esconder media armada en su interior. Y eso era exactamente lo que hacían. Cuando llegaron las órdenes, nuestro pequeño grupo de trabajo se reunió en Titán. Nos habían llamado a casa, no para descansar ni para tomarnos un permiso, sino para unirnos. Algo más grande. Nunca olvidaré la vista cuando volvimos. Esa luna. Los reflectores del muelle iluminaron la oscuridad, como el amanecer. Y en ese resplandor, filas y filas de buques de guerra estaban anclados, acorazados, portaaviones, destructores, cruceros, las obras, 10 flotas, cada una más grande que la que usamos para destruir la Puerta de Hades. Ya no era una armada, era una máquina de extinción. Atracamos. Y el anciano, el capitán Renford,
Reunió a la tripulación. Él no daba discursos a menudo, pero cuando lo hacía, lo escuchabas. Ya no se trata de defensa, dijo. Se trata de acabando con la amenaza. El dominio cree que somos una especie que pueden intimidar. Creen que la puerta del Hades era nuestra mejor opción. Se equivocan. Solo éramos nosotros tocando educadamente. Ahora vamos a derribar la puerta. Hubo un momento de silencio. No porque tuviéramos miedo, sino porque lo estábamos procesando. La Tierra no solo estaba planeando un contraataque, estaban planeando una guerra a muerte, de esas en las que la única paz sería cuando un bando fuera un recuerdo, y a juzgar por acero en los ojos de Renford, ese recuerdo iba a ser suyo. La preparación llevó meses. Tuve mucho tiempo para recorrer los muelles y asimilar lo que la humanidad se había transformado en tan poco tiempo. Nuestros destructores eran ahora más elegantes, construidos para la velocidad y el alcance del combate con cuchillos. Los acorazados parecían fortalezas móviles, repletas de suficiente potencia de fuego para arrasar continentes. Los portaaviones eran ciudades flotantes. Cada uno transportaba más naves de ataque que él. El dominio se había desplegado en la puerta del Hades. El resuelto recibió una mejora. Nuevas baterías de cañones paseando antes de una cacería. Todos sabían de lo que éramos capaces. Todos querían probar otra vez. Se corrió la voz sobre la reacción del dominio. Al parecer, su alto consejo había convocado una reunión de emergencia. Sesión cuando supieron que nos movilizábamos. Algunas de sus especies miembros ya pedían conversaciones de paz. Otros querían lanzar un ataque preventivo antes del despliegue de nuestras nuevas flotas. Pero sus líderes dudaron. Habían visto lo que una docena de naves humanas podían hacer. No querían descubrir lo que una 100 red podía lograr. Esa vacilación era su primer error. Cuando llegaron las órdenes de lanzamiento, impactaron como una descarga eléctrica en los muelles. Las 10 flotas estaban avanzando a la vez hacia diferentes objetivos. El mismo objetivo: dividir la frontera del dominio y avanzar directamente hacia su corazón. La flota 1, la nuestra, se dirigía al corredor Karun, una arteria comercial tan vital para el dominio que tomarla sería como cortarles el aire. Otras flotas apuntaban a las líneas de suministro de astilleros y centros militares. El plan no era solo ganar batallas, era romperles la columna vertebral en una sola campaña. Al despejar la sombra de Titán, el comunicador, los canales se iluminaron con el parloteo de la flota. Vi las armadas extendiéndose en la distancia. Cada formación era un muro de acero y potencia de fuego. Era una vista que habría hecho que la mayoría de los hombres cuerdos se preguntaran si estábamos yendo demasiado lejos. Pero nosotros ya no éramos hombres cuerdos. Alcanzamos nuestro primer objetivo 4 días después. Se suponía que la estación de defensa del corredor Karun, para ser impenetrable, 3K de armadura, 6 generadores de escudos, 30 torretas pesadas. El Dominion también había estacionado allí una flota. 40 buques de guerra, la mayoría de ellos de combate. Probados. Nunca tuvieron oportunidad. Nuestros acorazados llegaron primero, cañones al rojo vivo. Resolute y sus hermanas se abrieron paso entre los arcos de fuego del enemigo. Los cañones de riel destrozaron los nodos de escudo antes de Dominion pudo reaccionar. Nuestros cazas se arremolinaron como abejas furiosas, lanzando torpedos de plasma contra las carcasas de sus motores. Yo recuerdo haber atacado uno de sus cruceros pesados y haber visto cómo sus escudos se encender riel y defensa puntual, matrices y un proyector de escudo experimental. No solo la estábamos reparando, la estábamos convirtiendo en algo aún más letal. El ánimo entre las tripulaciones era diferente antes. Puerta del Hades. Allí había nervios, dudas. Los chicos se preguntaban si estábamos abarcando más de lo que podíamos. Ahora era como ver lobos. Al principio pensé que las lecturas debían estar equivocadas. Había muchísimas. Naves capitales, escoltas, grupos de portaaviones. Era la formación del dominio más grande que habíamos visto hasta ahora, fácilmente más de 100 buques de guerra, y todos se dirigían directamente hacia nosotros. La salva inicial fue un infierno. Sus acorazados llegaron en lanzas de plasma calientes y arrojadizas, que ardían blancas contra el negro. Una de nuestros destructores, el ISS Griffin, recibieron un impacto directo y explotaron antes de que pudieran
Incluso conseguí un segundo disparo. Los cazas llegaron en masa desde sus portaaviones, lanzándose entre nuestras líneas como avispas furiosas. Pero el asunto es el siguiente. El dominio aún no había aprendido. Los humanos no se desmoronan en los primeros minutos. La voz de Renford se comunicó con él, tranquilo como si leyera un informe meteorológico. Respondió al fuego. Rompan su flanco izquierdo. Artilleros. Apunten a los nodos de escudo y a las carcasas de los motores. Ellos eligieron entre moverse y sobrevivir. Seguimos las órdenes. Mis cañones de riel fijó la mira en un crucero del dominio que intentaba acercarse a nuestra formación. 2 disparos y sus escudos se derrumbaron como agua. Papel. Un tercer disparo abrió completamente sus motores, liberando plasma impulsor en espacio. El resto de la flota luchó como demonios. Nuestros destructores zigzaguearon entre las líneas enemigas, lanzando torpedos sus portaaviones. Los acorazados lanzaron salvas laterales que hicieron crujir incluso a sus cruceros pesados. Y nuestros cazas, Dios. Esos pilotos de combate convirtieron el vacío en un cementerio de restos enemigos. Aún así, las cifras eran malas. Empezamos la pelea superados en número 3-1. Incluso con nuestra ventaja y las peleas a corta distancia, nos estaban machacando. El dominio no se contuvo. Querían enterrarnos aquí en la oscuridad y exhibir nuestros restos por toda la galaxia como prueba de que los humanos podían sangrar. Fue entonces, justo cuando parecía que podríamos. De hecho, se repelió, y la trampa activó. Verán, la flota 1 no estaba sola. El comando había anticipado que el dominio podría intentar algo similar. Otras 2 flotas humanas, las flotas 4 y 6, nos han estado siguiendo en cursos divergentes, lo suficientemente lejos como para evitar ser detectados. Cuando el dominio avanzó, cortaron sus avances en seco, dejaron que la inercia los llevara a posiciones de flanqueo y luego encendieron sus motores justo cuando el enemigo estaba completamente comprometido. El efecto fue bíblico. Las flotas 4 y 6 llegaron gritando desde vectores opuestos. Armas al rojo vivo. Sus primeras descargas desgarraron, atravesaron las filas de retaguardia del dominio, antes de que el enemigo siquiera se diera cuenta de su presencia. De repente, los cazadores se vieron rodeados. En el Resolute, apunté con mis armas hacia la confusión en sus retaguardias. Las naves del dominio estaban rompiendo la formación. Algunos se volvieron para luchar contra los recién llegados. Otros intentaron huir. No importaba cuál eligieran. Ambos caminos terminaban en una andanada humana los esperaba. Una a una sus naves capitales murieron. Sus los portaaviones, cazas aislados y sangrantes, estallaron en nubes de fuego. Descuartizamos sus acorazados como si fueran carne. La lucha duró otros 40 minutos. Al final, el vacío era denso, con escombros y cascos a la deriva. De los más de 100 barcos que nos lanzaron, menos de 20 lograron salir con vida. No perdió ni una sola nave capital después del Griffin. Unos cuantos destructores y fragatas, algunas alas de caza. Sí, pero el núcleo de nuestra flota estaba intacto, y simplemente aniquilamos su mejor oportunidad de cambiar el rumbo de la guerra. Más tarde, durante el comunicaciones, captamos más conversaciones interceptadas desde el interior del dominio. Al parecer, el propio alto canciller había estado a bordo de uno de los barcos en retirada y había sobrevivido, pero por poco, y ahora sus enemigos políticos lo rondaban como buitres, culpándolo por subestimar a la humanidad por segunda vez. Renford lo anunció. Justo ahí, esta guerra se acabó. Simplemente aún no lo saben. Pero aquí está la verdad. Creo que algunos sí lo sabían. Habíamos visto lo que el miedo parecía como antes. Ahora veíamos cómo era la desesperación. El dominio nos había impuesto su peso y nos había encontrado no fue suficiente. Y cuando un imperio construido sobre la conquista aprende que no es el mayor depredador del bosque, empieza a devorarse a sí mismo. Eso era lo que se avecinaba. No tendríamos que quemar sus mundos. Lo harían por nosotros. No lo hicimos. Dales tiempo para respirar. Esa era la primera regla ahora. Nunca dejes que el dominio se reagrupe. Nunca les des un momento para recuperar la confianza. Habíamos aprendido algo de los depredadores en la tierra. Una vez que tu presa comienza corriendo, sigues persiguiéndolo hasta que cae. El comando había cambiado de marcha después del fallido contraataque del dominio. Las flotas ya no solo atacaban sistemas fronterizos. Nos adentrábamos en
la médula de su imperio, centros comerciales, astilleros más antiguos que nuestra especie, mundos fortificados que jamás imaginaron que pudieran caer, y estaban cayendo. El corredor Karun se convirtió en nuestra autopista, directo al corazón de sus líneas de suministro. Cada convoy que interceptábamos, cada estación que destruíamos era otra arteria cortada. No conseguimos mantener la mayor parte del territorio que conquistamos. No lo necesitábamos. El objetivo no era la ocupación, era el estrangulamiento. Nuestra primera incursión al mundo central fue en Betar. De primera, según el informe, era una joya de la industria de Dominion. Planet-wide fábricas protegidas por un anillo de defensa orbital y una flota de guarnición de 30 naves capitales. Hace un año, lo habría llamado sería un suicidio atacar algo así. Ahora, tras meses de victorias, parecía un objetivo más. La Flota 1 llegó, en plena combustión, abandonando el modo FTL tan cerca de sus órbitas. Pudimos ver la luz del sol se reflejaba en las torres de la superficie. La flota de defensa se movió para interceptar, pero eran demasiado lentos. Los acorazados destrozaron su formación en la primera pasada, dispersándolos como escombros en una tormenta. No lo hicimos. No se trataba de tomar sus fábricas, se trataba de negarles el acceso. Atacamos la superficie. No indiscriminadamente atacaron sus fundiciones, astilleros y redes eléctricas. Nuestros cañones de riel perforaron, atravesando el escudo defensivo del planeta, y cuando las barreras cayeron, nuestros bombarderos se pusieron manos a la obra. Ataques de precisión, destrucción quirúrgica fría. La flota de los dominios ni siquiera intentó defender la planeta. Después de la primera hora corrieron. Ese era el nuevo patrón. Cada vez que golpearon uno de sus mundos intocables, y los defensores desaparecieron en un día. Era como si la lucha hubiera terminado, de ellos. Pero no todos en el dominio estaban dispuestos a hundirse con el barco. Empezamos a recibir señales de algunas de sus especies miembros. Ofertas de canal secundario. Mensajes codificados se filtraron en el ruido de comunicación. Querían hablar. No para la paz, ni precisamente para la deserción. Los primeros fueron los Urus, un reptil especie que había sido una de las primeras conquistas del dominio. Habían suministrado al dominio naves de guerra para siglos. Ahora nos ofrecían entregar sus flotas restantes a cambio de protección cuando el todo se derrumbó. La orden fue aceptada. Claro, no estábamos en el negocio de la misericordia, pero entendíamos el poder. La flota de Urus se unió a la nuestra en 2 semanas, lo que nos dio una docena más de naves capitales y una red completa de sus antiguas fuerzas militares. Muelles. Su deserción causó una conmoción en el dominio. De repente todos... Me preguntaba quién sería el siguiente en saltar. Barco. La paranoia del Alto Consejo entró en a toda marcha. Purgas, pruebas de lealtad, ejecuciones, el tipo de luchas internas que se podían oler a años luz de distancia. Tras el siguiente gran ataque se produjo en Trosk, Nexus, una estación Nexus tan enorme que hacía que nuestros mayores portaaviones parecieran remolcadores. Era el centro de coordinación de carga rápida, FTL, del dominio en el sector. Sin él, sus flotas no podrían responder a nuestras incursiones sin añadir días a sus tiempos de tránsito. El Nexus era custodiado por lo que quedaba de su élite. Sus buques de guerra blindados negros, los que habían estado en cada gran conquista. Durante siglos admito que una parte de mí pensó que esto finalmente podría ser una verdadera pelea. No lo fue. La batalla duró más de 1 hora. Habían perdido la ventaja. En el momento en que nuestros escuadrones de flanqueo los atacaron desde 2 direcciones, la formación se desmoronó. Los cañones de los Resolutes derribaron uno de sus dreadnoughts en 5 disparos. Todavía puedo ver la explosión en mi cabeza. Una brillante floración contra el vacío, seguida por la lenta deriva de una nave que había aterrorizado a 100 mundos. Cuando el nexo cayó no la destruimos. El comando tenía otros planes. Destruimos sus defensas y la tomamos intacta. Se convirtió en nuestra base de operaciones avanzada, una lanza incrustada en lo profundo del espacio del dominio. Desde allí, podríamos alcanzar cualquier punto de su núcleo en cuestión de días. Cuanto más nos adentrábamos, más extraño se volvía. Empezamos a encontrar ciudades abandonadas en mundos centrales, poblaciones enteras evacuadas sin lucha.
Fábricas en marcha, máquinas trabajando sin nadie que las supervise. En algunos lugares, encontramos señales de batallas internas. Las fuerzas del dominio disparaban contra sus propios civiles, probablemente para reprimir la rebelión. No intervinimos en esas peleas. Esa no era nuestra misión. No estábamos allí para salvarlos. Estábamos allí para ganar. Pero lo admito. Hay algo satisfactorio en verlos destrozarse. Cada disparo que hacen, dispararse unos a otros era uno menos que nos apuntaba. Llevábamos 3 meses de la campaña principal cuando el dominio finalmente intentó algo desesperado. Lo llamaron el protocolo de rastreo. Nuestra inteligencia se enteró. Después de descifrar un código, transmisión entre 2 almirantes de alto rango. Fue simple y brutal. Si no podían mantener un sistema, lo quemarían. Bombardeo planetario, destrucción de infraestructura, incluso armas biológicas. No querían dejar nada útil que pudiéramos tomar. El primer mundo en el que lo probaron se llamaba Calv, un planeta minero. 3.000 millones de civiles, sin presencia militar real. La Flota 3 estaban en ruta para tomarlo cuando interceptaron la flota de reconocimiento. Por lo que oímos, no perdieron el tiempo en negociación. Destrozaron las naves de exploración antes de que pudieran terminar de desplegar sus cargas. De 20 dominios solo 2 embarcaciones escaparon. Después de eso, el comando convirtió el protocolo de rastreo en una muerte. Sentencia. Cualquier barco del dominio que se descubriera portando armas de rastreo era destruido al instante sin cuartel. Eso no los detuvo, pude volver a intentarlo. La desesperación nunca hace a la gente más inteligente. A estas alturas, Dominion ya no era un imperio unido. Era un mosaico de facciones fragmentadas. Algunas querían rendirse, otras querían seguir luchando sin importar el costo. Algunos querían llegar a acuerdos a espaldas del Consejo. Explotamos todo. Uno de mis momentos favoritos fue cuando interceptamos una flota del dominio que se dirigía a reforzar una guarnición del núcleo del mundo. A mitad de la batalla, las naves de escolta enemigas se volvieron contra sus portaaviones y los volaron por dentro. La formación no eran nuestros. Simplemente estaban hartos de morir por el Consejo. Abrieron un canal en medio de la batalla, dijeron, nos estaban retirando y luego saltaron al espacio profundo. Nunca los volvimos a ver. A Renford le gustaba decir que ya habíamos pasado el punto de inflexión. Creo que tenía razón. La guerra ya no se trataba de quién tenía la flota más grande. Se trataba de Will. Y la voluntad del dominio se había esfumado. La única pregunta que quedaba era hasta dónde estaba dispuesto a llegar el mando. ¿Nos detendríamos en romper sus flotas o íbamos a borrar el dominio del mapa por completo? La respuesta llegó en una sesión informativa a puerta cerrada sobre el Resolute. Renford llamó a los oficiales superiores a la sala de oficiales. Cerró con llave, escotilla y sacó los nuevos pedidos. No nos detendríamos. La siguiente fase fue planetarias, no incursiones, no huelgas, ocupaciones. Los mundos centrales serían tomados. Se establecieron guarniciones. Su industria recurrió a nosotros. No solo íbamos a derrotarlos, íbamos a dominarlos. No lo sabía entonces, pero esa decisión cambiaría el tono de la guerra. Las incursiones eran limpias. Si atacabas, te ibas. No tuve que ver las consecuencias. Las ocupaciones se complicaron, y tuve la sensación de que las cosas estaban a punto de empeorar. Más desordenado de lo que cualquiera de nosotros había planeado. Llamaron al objetivo Kaylee Moore. No era un mundo fortaleza ni espacio profundo. Astillero sin guarnición lista para la batalla. En teoría, era solo otro núcleo del dominio. Planeta con mucha industria y poca presencia militar. Pero fue nuestro primer ocupación real. Orden que lo hacía diferente. Durante meses, habíamos estado cortando la columna vertebral del dominio con ataques relámpago. Ataca, destruye, avanza. Ahora las órdenes eran simples. Tomemos a Kaylee Moore, consérvalo. Despoja sus recursos y asegúrate de que el dominio nunca lo recupere. Esta iba a ser una guerra terrestre. La Flota 1 entró en órbita en una fría mañana. Al menos era de día para ellos allá abajo. Destruimos su defensa orbital. La red en minutos. Su puñado de naves capitales ni siquiera tuvo la oportunidad de operar. Los cañones de riel de los resueltos estaban conectados. Antes de que atravesaran la atmósfera superior, Kaylee Moore se veía hermosa desde la órbita alta. Océanos que se extendían por todas partes. Continentes verdes enormes. Ciudades extensas que brillaban como joyas a la luz del sol.
Pero las bellezas no tienen nada que hacer con la supervivencia. La primera oleada entró con fuerza. Naves de desembarco cargadas de marines, caminantes blindados y suficiente artillería pesada para arrasar la mitad de las manzanas de la ciudad, si fuera necesario. Estaba con la segunda oleada asignada para asegurar el distrito industrial del sur de la capital de Kailmoor. La caída fue brusca. El fuego antiaéreo no fue intenso, pero sí suficiente para iluminar el cielo como una tormenta. Uno de nuestros transportes recibió un impacto y se precipitó al océano. No, los demás volamos a baja altura, zigzagueando entre las torres hasta que aterrizamos. En las plataformas de aterrizaje fuera de las fábricas, encontramos resistencia de inmediato, infantería del dominio, armadura ligera, rifles de plasma y el tipo de coraje que solo se ve cuando la gente defiende a su propio pueblo. Calles. No tenían la fuerza para detenernos, pero no intentaban detenernos, intentaban desangrarnos. Cada la esquina era una emboscada, cada tejado tenía un francotirador. Nos dejaban tomar un bloque y luego atacaban nuestra línea de suministro por detrás. Luchamos durante 20 horas seguidas antes de que pudiéramos siquiera establecer un perímetro. Esa fue la primera muestra de ello. La ocupación no fue como un combate entre naves. Allá arriba todo estaba limpio. Nunca veías a la gente que matabas, solo veías los restos a la deriva. Aquí abajo era diferente. Derribamos puertas y encontramos familias apiñadas en sótanos. Limpiamos bloques de apartamentos que aún olían a desayuno cocinándose en las cocinas. Vimos las caras de la gente que odiaba a nosotros. Ni soldados ni políticos, solo civiles a quienes les habían dicho que éramos los monstruos que venían a quemar su mundo. Y tal vez no se equivocaron. Al final de la primera semana teníamos la capital bloqueada. Las fábricas estaban bajo nuestro control, el puerto asegurado, el espacio puerto despejado para nuestros viajes de reabastecimiento. Pero mantener una ciudad no es lo mismo que el dominio lo sabía. Los civiles lo sabían, y nosotros lo sabíamos. Ella insurgencia comenzó casi de inmediato. No nos atacaron directamente. No tenían por qué hacerlo. Bombas bajo nuestras rutas de patrullaje, asesinatos de nuestros oficiales de enlace, sabotaje en las fábricas. Una noche, nos atacaron con una cadena de ataques coordinados. Volaron 3 depósitos de combustible, atacaron a un equipo de retransmisión de comunicaciones y plantaron explosivos en uno de nuestros cuarteles. Perdimos 23 marines antes del amanecer. El comando. La respuesta fue tan contundente como se esperaba. Renford convocó una reunión de emergencia en el palacio del gobernador de Kalemore. Ahora nuestro comando avanzado. No se molestó en sentarse. No estamos aquí para ganar corazones y mentes, dijo rotundamente. Estamos aquí para asegurar este planeta y despojarlo de todo lo que vale. Si quieren luchar, lo hacemos demasiado costoso incluso para... Piensen en ello. Se dieron órdenes de toques de queda, puestos de control y redadas de búsqueda e incautación. Cualquier sector que produjera los ataques insurgentes fueron bloqueados bajo la ley marcial. Nos dijeron que detuviéramos a cualquiera sospechoso de colaboración. Y detener no siempre significaba que llegarían a una celda de detención. Algunos de los más jóvenes, los marines, se estremecieron ante esas órdenes. La mayoría no. Todos habíamos estado en esta guerra lo suficiente como para entender que la piedad no era parte del manual. Los peores combates se produjeron en los barrios marginales del sur, donde el ejército del dominio había dejado escondites de armas antes de retirarse. Los lugareños nos combatieron allí durante 3 semanas seguidas. No eran soldados, pero lucharon como si no tuvieran nada que perder. Trajimos a los caminantes blindados para despejar las calles. Recogimos lanzadores de plasma para noquearlos. Cada vez que creíamos tenerlos acorralados, se colaban en las alcantarillas, túneles y apareció a 3 cuadras de distancia. Una noche, yo estaba liderando una patrulla por esos túneles cuando caímos directamente en una emboscada. Se habían instalado en la oscuridad, sin luces, solo el resplandor de sus rifles cuando abrieron fuego. Perdimos a 2 hombres en los primeros segundos. Recibí un impacto en mi placa de blindaje, que me atravesó la capa exterior pero se detuvo justo antes de mis costillas. Respondimos al fuego, en ráfagas cortas usando los fogonazos para rastrearlos. Fue una lucha brutal y claustrofóbica. El suelo estaba resbaladizo y el aire estaba denso por el ozono quemado y la sangre. Se podía saborear
Empezamos. Después de eso, usaron informantes. Kyle Moore tenía a su cuota de gente a la que no le importaba quién los gobernara, siempre y cuando les pagaran. Unos pocos créditos, la promesa de comida. Y nos decían dónde se escondían los insurgentes. A veces funcionaba. Otras, a veces, era una trampa y entrábamos en otra zona de aniquilación. La confianza era una moneda que nadie podía permitirse aquí. Después, 2 meses después, el mando central de los dominios dejó de intentar retomar Calemore. Lo habían descartado, pero los insurgentes no se detuvieron. Al contrario, se volvieron más audaces. Una mañana atacaron la principal central eléctrica de toda la capital. Hizo estallar los generadores, cortando la electricidad a nuestros puestos de mando, nuestros cuarteles y la mitad de en los distritos civiles. Las órdenes de Renford eran simples: recuperarlo a cualquier precio. Entramos con todo. Blindados, infantería, apoyo aéreo. La lucha por esa estación duró 46 horas. Perdimos 38 marines, 3 caminantes y 2 naves de desembarco antes de despejarlo. Cuando terminó, no lo reconstruimos. Lo fortificamos. Todo acceso estaba minado. Todos los tejados a distancia de tiro fueron arrasados. Para el tercer mes, Kyle Moore no era el mismo planeta en el que habíamos aterrizado. El horizonte estaba surcado por torres ennegrecidas. La mitad de las fábricas estaban cerradas, bajo nuestra supervisión directa. Las calles estaban vacías después del toque de queda. Y la gente que no... los caminaban con la mirada baja sin encontrarse con la nuestra. Habíamos ganado uno, si se le podía llamar así. La cosa era que esto era solo un planeta, una ocupación. El dominio tenía docenas de mundos más como este. Si esta fuera la nueva fase de la guerra, íbamos a estar luchando así durante años. Algunos hombres empezaron a cuestionarlo, no en voz alta, no donde el mando pudiera oír, sino en conversaciones tranquilas en el cuartel. Me alisté para defender la tierra, no para arrasar un imperio extranjero, ciudad por ciudad. Yo no perdí el tiempo en preguntas. Órdenes eran órdenes, pero incluso yo podía sentirlo. Esto era diferente de las victorias limpias en el espacio. La ocupación se te metió en la cabeza. No podías disparar y olvidar cómo con un riel punto arma desde la órbita. Aquí abajo cada combate tenía un rostro, y algunos de esos rostros se quedaron grabados en tu memoria. Para cuando la Flota 1 fue rotado para reacondicionamiento y descanso, Kyle Moore fue confinado firmemente. La insurgencia no había desaparecido, pero estaba sangrando. Entregamos el control a las fuerzas terrestres de la Flota 7, y ellos seguirían trabajando mientras regresábamos. Al despegar, miré la ciudad desde la ventana de la nave. Aún salía humo. Los barrios bajos del sur. Las patrullas se movían en formación cerrada por las avenidas. Hermoso planeta, pensé. Qué lástima por la gente. Volver al espacio después. Kyle Moore se sintió como si hubiera salido de una pesadilla y regresado a un infierno familiar. Aquí arriba, todo era sencillo. De nuevo el enemigo era un punto en la pantalla, una silueta en el vacío. Apuntaste las armas, apretaste el gatillo y seguiste adelante. No había rostros, ni civiles, ni gritos entre los escombros. Pero la guerra nos había cambiado. Antes de Kyle Moore, Fleet One todavía se consideraba la punta de lanza. Afilado, limpio, eficiente. Ahora nosotros ya no éramos solo un arma. Éramos una fuerza de ocupación. Habíamos pasado meses patrullando las calles en lugar de abrirlas. Espacio. Mirando fijamente a civiles asustados en lugar de a flotas enemigas. Dejó un sabor en la boca que ninguna victoria podía borrar. Se notaba en la tripulación. Marines que antes bromeaban estando de servicio, ahora ayuda en silencio. Los pilotos que se jactaban de sus derribos dejaron de contar. Incluso Renford, firme como una roca, tenía un nuevo tono en su voz durante las sesiones informativas. Más breve, más agudo, menos paciente. No era cansancio. Era algo más pesado. Nuestras nuevas órdenes eran adentrarnos más en el espacio central del dominio, apuntar a los principales centros de operaciones de la flota, y si es posible, obligar a sus líderes a dialogar. El mando no lo expresó como una demanda de rendición, pero todos sabían que eso era lo que se proponían. El dominio estaba perdiendo flotas más rápido de lo que podrían construirlos. Sus líneas de suministro estaban fracturadas. Las especies miembros estaban abandonando la zona. Era solo cuestión de tiempo antes de que su alto consejo tuviera que elegir entre arrodillarse o morir.
Sin embargo, nuestro primer objetivo, Calemore, eran los astilleros Bhaskar. En teoría, esta era la joya de su industria militar, una estación de anillo del tamaño de un luna pequeña, repleta de diques secos, fundiciones y plataformas de lanzamiento. Dominio. Los ingenieros llevaban siglos construyendo barcos aquí. No planeábamos ocuparlo. Íbamos a desmantelarlo pieza por pieza. La aproximación fue un manual. La Flota 1 abandonó el FTL en formación cerrada, acorazados al frente. Los portaaviones se atrincheraron detrás. Los destructores se desplegaron para interceptar. La red defensiva de la estación se puso en funcionamiento. Al instante, enormes torretas de plasma se fijan en nuestras naves líderes. Renford no les dio tiempo a disparar. Todas las baterías concentraron el fuego en los grupos de torretas, desde los portaaviones Bravo hasta los Delta, junto a alas de ataque desplegadas. La primera descarga de nuestros cañones de riel atravesó 3 de sus torretas principales, antes de que Dominion incluso disparó una salva completa. Los cazas irrumpieron en sus formaciones de defensa puntual, abriendo brechas para los bombarderos. Escabullirse. La estación no se derrumbó. Silenciosamente, los buques de guerra del Dominio surgieron de los diques secos. Lanzándose a la pelea comenzó antes de que estuvieran completamente equipados. Algunos estaban tan frescos que toda su pintura aún estaba húmeda. No importaba. Los destrozamos cuando terminó. Los astilleros Baser no eran más que metal retorcido y a la deriva escoria. Dejamos sus restos en órbita como monumento y advertencia. La Victoria se sintió vacío. La tripulación apenas vitoreó. Incluso los pilotos regresaron a los portaaviones sin la arrogancia de siempre. No es que la pelea no hubiera sido satisfactoria, es que no había sido un desafío. Dominion ya no nos enfrentaba a golpes descomunales. Se morían en pedazos. Algunos de los veteranos más viejos comenzaron susurrando sobre la exageración. No por lástima. Ninguno de nosotros tenía eso para el Dominio, pero por el frío cálculo que tal vez no necesitábamos aplastarlos tan fuerte. La cosa era que el comando no lo veía así. Cuanto más sangraba el Dominio, más querían. El primer indicio de rendición llegó 2 semanas después. Más tarde, habíamos estado rastreando una nave de mensajería del Dominio a través del corredor Karun, esperando que nos llevara a otra flota en retirada. En cambio, apagó los motores y emitió un haz estrecho mensaje directamente a nuestro buque insignia. La transmisión provenía de uno de los enviados secundarios del Alto Consejo. Afirmaba hablar extraoficialmente. Sin la aprobación del canciller, el Dominio estaba abierto a conversaciones, dijo, pero solo si la Tierra accediera a detener los ataques a los mundos centrales. A Renford le cortaron la comunicación a la mitad. Diles que hablaremos cuando estén listos para enviar a alguien que pueda firmar la rendición. Hasta entonces seguiremos atacando sus mundos. El enviado no respondió. La nave mensajera saltó a velocidad máxima y desapareció. Después de eso, se convirtió en un juego de señales contradictorias. Un día recibíamos un mensaje interceptado del Sumo Consejo llamándonos carniceros y maldiciendo. Nunca se doblegarían. Al siguiente, nos encontraríamos con rumores de un gobernador provincial que ofrecía desertar a cambio de seguridad. Puerto. Era el tipo de confusión que solo se da cuando un imperio se desmorona en la cima. Mientras tanto, las líneas entre soldado y conquistador seguían difuminándose. En una incursión al sistema Vex, los grupos de abordaje encontraron un carguero del Dominio cargado con víveres para una flota de refugiados. Técnicamente, los refugiados no eran un objetivo militar. Ni siquiera formaban parte del combate. El mando nos ordenó confiscar los suministros de todos modos. A los oficiales de logística no les importaba de dónde venía la comida. Iba a alimentar a nuestras tropas en los mundos ocupados. Pila la mirada del capitán del carguero cuando subimos a bordo. Alto como un insecto, con ojos como oro fundido. No suplicó, no peleó. Simplemente se quedó allí parado mientras despojábamos sus bodegas de carga. Cuando terminó, regresó los camarotes de la tripulación y cerré la escotilla. No la volví a abrir. Esa se estaba convirtiendo en la nueva guerra. No solo estábamos destruyendo flotas, ya no. Estábamos privando a la gente del Dominio de todo lo que necesitaba para sobrevivir. Combustible, comida, agua, medicinas. Todo se volvió un blanco fácil. Si impedía que sus barcos se movieran o que sus fábricas funcionaran, lo tomábamos. Algunos lo llamaron estrategia.
Algunos lo llamaron crueldad. Yo dejé de llamarlo de cualquier manera. Era justo lo que necesitaba. Ahora, 3 meses después de la campaña principal, el dominio finalmente hizo un movimiento público hacia negociación. Ocurrió después de que la Flota 3 tomara el releve Irón, un centro clave de FTL, conectando la mitad de sus fortalezas restantes. El propio alto canciller transmitió un mensaje a través de canales. No usó la palabra rendición, lo llamó una suspensión mutua de hostilidades. Quería un alto el fuego, congelación de territorios y reconocimiento de la soberanía del dominio sobre lo que quedaba de sus mundos centrales. Renford vio la transmisión sin decir palabra y luego la reprodujo en la sala de oficiales. «Esto no es una oferta», dijo cuando terminó. «Es una táctica dilatoria. Quieren ganar tiempo para reconstruir lo que hemos destruido. El mando no morderá el anzuelo, tenía razón. La respuesta de la Tierra llegó ese mismo día, sin negociaciones, hasta la rendición total e incondicional. La transmisión del canciller quedó en silencio. La propaganda del dominio empezó a llamarnos extincionistas. Quizás no se equivocaban. Fue entonces cuando el tono en la flota cambió de nuevo. Algunos oficiales comenzaron a hablar abiertamente de aniquilar por completo el dominio, no solo de desmantelar el imperio, pero borrándolo de los mapas estelares. No más mundos centrales, no más altos consejo, nada más. Otros advirtieron que ir tan lejos nos convertiría en nuevos tiranos. No importaba. Quienes hacían las llamadas en la Tierra ya lo habían decidido. No íbamos a detenernos. Hasta que el dominio no pudo recuperarse. El siguiente conjunto de órdenes fue prueba suficiente. Ataques coordinados contra todos los restantes astillero, estación de retransmisión y centro de mando militar en el espacio del dominio. No esperábamos a que vinieran a... Ya no había mesa. Íbamos a tomar la mesa, romperla y quemar los pedazos. La participación de la Flota 1 nos llevaría directamente hasta el límite de su mundo capital. Renford no lo edulcoró durante la sesión informativa. Este es el último empujón. No les queda nada que lanzarnos, excepto lo que sea que defienda su mundo natal. Una vez que eso desaparezca, la guerra terminará. De una forma u otra. Y recuerdo haber pensado, de una forma u otra no significaba necesariamente que nos alejáramos los héroes. Lo llamaron Velar Prime, el mundo cuna del dominio, la sede de su alto consejo, el planeta que juraron que ninguna flota extranjera vería jamás, y mucho menos amenazaría. Y ahora la Flota 1 lo estaba mirando por la ventana delantera. No vinimos solos. 3 flotas humanas se habían reunido en el límite del sistema capitalino. Flota 1, Flota 2 y la Flota 6 detrás de nosotros. Los restos de los desertores Urus y otras 2 facciones disidentes del dominio se quedaron atrás. Apoyo. Sus naves se conectaron con tecnología humana. El dominio sabía que veníamos. Se podía sentir en un silencio sereno en el camino del sistema capitalino, erizado de satélites de defensa, estaciones fortificadas y campos minados, grueso. Las pantallas de nuestros sensores se iluminaron como si alguien hubiera esparcido vidrios rotos por el vacío. Esto no iba a ser otra muerte rápida. Esta era su voz de Álamo Renford transmitida por las comunicaciones de toda la flota antes de que avanzáramos. Este es el... Última pelea, caballeros. Todos han visto lo que les hacen a los mundos que conquistan. Todos han enterrado a amigos que... asesinados. Recuérdalo. Hoy los rompemos o no volvemos a casa. Su tono no era bravuconería, ni siquiera era ira. Era frío y absoluto. El tipo de voz que usa un hombre cuando está... Ya decidimos que el único resultado por el que vale la pena vivir es la victoria total. Saltamos. Primero en llegar al borde exterior del campo minado. Los destructores de la Flota 6 avanzaron para despejar el camino, eliminando minas con disparos precisos. Algunos detonaron prematuramente, enviando ondas de choque a través del negro, pero nada que frenara el avance. Una vez abierto el primer carril, los acorazados avanzaron con los cañones ya preparándose. La flota del dominio se encontró con nos dejó a medio camino. ¿Qué quedaba? Aún eran numerosos. Dios mío, eran numerosos. Portaaviones, cruceros, acorazados y un puñado de enormes dreadnoughts que no habíamos visto antes. Enormes bloques de blindaje con cañones de plasma espinales que podrían destripar una nave capital en un éxito. Pero teníamos algo que ellos ya no tenían. Impulso. El primer intercambio fue brutal. El fuego de plasma del dominio atravesó la oscuridad,
abriendo heridas fundidas en el casco de uno de los acorazados líderes de la Flota 2. Nuestros cañones de riel y baterías de misiles respondieron de la misma manera, destrozando los escudos de 2 portaaviones enemigos e incendiando sus cubiertas de vuelo. Las alas de caza invadían el espacio. Entre las flotas, una tormenta de bengalas, trazadores y restos en llamas. Docenas de pilotos murieron en ambos bandos. Las comunicaciones eran un caos de órdenes entrecortadas, advertencias frenéticas y llamadas de muerte. Los cañones principales de los Resolutis apuntaron a uno de los nuevos Dreadnoughts. Sus escudos eran gruesos, pero los cañones de riel lo atravesaron. Después de 6 salvas los derribamos. Una vez expuesto el blindaje, lo atacamos con fuego concentrado hasta que el casco se partió como una grieta. Hueso. La explosión iluminó el vacío durante 5 segundos. Aún así el dominio no se derrumbó. A cada kilómetro que avanzábamos luchaban con más fuerza. La batalla se prolongó hasta su tercera hora. Las flotas, zigzagueando y chocando entre sí como luchadores enzarzados en un abrazo. La Flota 6 se llevó la peor parte. 2 de sus portaaviones destruidos. 3 acorazados inutilizados, pero cada nave perdida nos supuso un paso más hacia Velar principal. Para la 5ª hora destruiríamos su primer anillo defensivo. Su flota estaba retrocediendo hacia el segundo, reagrupándose alrededor de un grupo de fortalezas orbitales que parecían dentadas, torres de obsidiana repletas de armas. Fue entonces cuando el alto canciller finalmente habló. La transmisión llegó a todos canal de inmediato. Su imagen llenó nuestra pantalla, alto, de escamas negras. Esos fundidos ojos plateados que brillaban como si pudiera atravesar la pantalla. «Humanos», dijo su voz un gruñido bajo. «Crees que la victoria es tuya porque has masacrado a tú llegarás hasta aquí, pero no pisarás Velar Prime. Aquí es donde terminas». Renford ni siquiera parpadeó. «Tuviste tu oportunidad de rendirte hace meses. Ahora nosotros, termínalo». La mandíbula del canciller se tensó. Entonces el canal se cortó. Ellos nos atacaron de nuevo. Todas las naves restantes del sistema. No más líneas defensivas. No más posiciones de repliegue. Solo un muro de acero y potencia de fuego se dirigía directamente hacia nosotros. Era un caos. Enfrentamientos fallidos entre naves capitales. Abordajes mientras tripulaciones desesperadas del dominio intentaban tomar nuestras naves insignia de el interior. La Flota 2 perdió otro acorazado cuando un crucero del dominio lo embistió de frente, destrozando ambos barcos, en una nube de escombros fundidos. Hicimos todo lo que pudimos. La Flota 1. Los destructores destriparon 2 portaaviones enemigos en los primeros 15 minutos del renovado asalto. Nuestros bombarderos invadieron sus Lost Dreadnoughts, como avispones. Martillaban sus puntos débiles hasta que las grandes naves se desangraron. Aún así, el precio fue montaje. 1 hora después del último empujón, atravesamos la última formación de la flota. El vacío entre nosotros y Velar, la órbita de Prime estaba despejada, excepto por las fortalezas orbitales. Renford ordenó a todos los cañones a su alcance que concentraran el fuego. Las fortalezas eran resistentes. Sus escudos resistieron las primeras descargas, pero bajo el fuego combinado de 3 humanos flotas, cayeron una a una. Cuando la última fortaleza se abrió, tuvimos una línea sin obstáculos hacia el planeta. Fue entonces cuando se planteó la verdadera decisión. Comando en la Tierra nos habían enviado órdenes selladas antes de la batalla, que solo se abrirían si llegábamos a este punto. Renford se quebró. Los observó en el puente con expresión indescifrable mientras examinaba el texto. Luego levantó la vista con ojos de hierro frío. «Tierra quiere que examinemos la superficie». Al principio nadie dijo nada. Entonces uno de los oficiales subalternos intervino. «Señor, esa es la capital. Miles de millones de civiles». Renford no respondió de inmediato. Su mirada recorrió el puente tomando en cada uno de nosotros. «La orden es clara. Bombardeo planetario total. Sin sobrevivientes. Sin oportunidad para reconstruir». No fue una sorpresa. En realidad no. Todos en la flota sabían que había gente en la Tierra que querían que el dominio fuera completamente borrado, pero escucharlo en voz alta aquí, con el planeta a la vista, fue diferente. El puente quedó en silencio, salvo por el leve zumbido de los sistemas Resolute. Mi mano permaneció en los controles de artillería, pero no tocarlos.
Había matado a más soldados del dominio de los que podía contar, pero esto era algo más. Renford finalmente rompió el silencio. Preparen los protocolos de bombardeo, pero hasta que yo dé la orden no dispararemos. Nadie discutió. En Velar Prime, la vista orbital mostraba ciudades brillando bajo las nubes. Incluso desde el espacio se podían ver el diseño, metrópolis en expansión, vastos complejos industriales, extensas zonas verdes, cinturones. Era el corazón palpitante de su imperio. Destruirlo pondría fin al dominio, sin duda, pero también que nuestros nombres queden grabados en la historia como la especie que cometió genocidio para ganar. El alto canciller abrió un canal de nuevo. Con el rostro tenso, la voz ronca. ¿Quieres este mundo? Pues tómalo, pero nunca nos borrarás. Si quemas Velar Prime, perseguiremos a tu especie por el resto de tu existencia. Renford no respondió de inmediato. Podía ver el peso que le producía. Esto era el momento. ¿Apretamos el gatillo o les damos una última oportunidad para que se rindan? Ahí estábamos. 3 flotas en órbita. Armas apuntando al mundo natal del dominio. El destino de miles de millones de personas en espera de una sola palabra de nuestro capitán. El puente de los Resolutis estaba en silencio, salvo por el leve zumbido de los reactores y el ocasional sonido metálico de los sistemas de puntería que se fijan en nuevas coordenadas abajo. Velar Prime ocupaba la mitad de la ventana gráfica. Un océano y mármol continental envuelto en nubes que se mueven lentamente. Habría sido hermoso si pudieras olvidar lo que representaba. Este era el mundo trono del dominio. Cada orden de conquista, cada campaña de subyugación, cada matanza que había alimentado su imperio había comenzado aquí. Yo no le tenía ningún cariño. Nadie en el puente lo sentía, pero el odio y el deber son 2 cosas distintas. Cosas. Y ahora los 2 se miraban a la cara. Renford estaba de pie con las manos entrelazadas a la espalda, mirando el planeta como un hombre que pesa una piedra en la palma de la mano y decide si vale la pena. Mientras lanzaba, se giró hacia nosotros. Las órdenes del mando son claras, dijo en voz baja pero firme. Quieren que Velar Prime desaparezca, pero no te traje hasta aquí solo para obedecer órdenes sin pensar. Nadie se movió, nadie respiró. Podríamos acabar con ellos ahora, continuó. Una orden, y se acabaron. Pero estaríamos quemando a miles de millones de civiles. Los libros de historia lo recordarán. Y entonces, ¿quiénes serán los sobrevivientes si es que hay alguno? Todos saben lo que eso significa. Yo lo sabía. Todos lo hizo. El dominio estaba destrozado. Pero el odio no necesita una flota para sobrevivir. Todo lo que la necesidad es memoria. Si cubriéramos el planeta con vidrio, cada especie superviviente del dominio llevaría ese recuerdo como un cuchillo clavado. La oscuridad. Los ojos de Renford se encontraron con los míos por un instante. No asentí ni negué con la cabeza. Era sargento de artillería. Mi trabajo. Debía disparar cuando se le dijera, pero una parte de mí esperaba que no diera la orden. El alto canciller regresó a la línea, con la voz más áspera ahora, despojado del orgullo que había llevado horas atrás. El capitán Renford, te lo concedo una vez. Velar Prime se rendirá incondicionalmente. Mi flota resistirá. Nuestras armas se apagarán, pero tú salvarás el planeta. Renford no miró la pantalla, solo preguntó, ¿y si no lo hago, matarás a miles de millones y crearás un enemigo que jamás podrás destruir? Enseñaremos a nuestros hijos tu nombre, y ellos enseñarán el suyo hasta que llegue el día, cuando podamos reembolsarle el dinero en su totalidad. Renford no respondió de inmediato. Él apagó el comunicador y se volvió hacia nosotros. Abrió el canal de toda la flota. El oficial de comunicaciones asintió y la voz de Renford: a todos los barcos de la Armada. Aquí el capitán Renford, la capital del dominio. Está dentro de nuestras armas. El mando nos ha ordenado destruirlo. El canciller ha ofrecido una rendición incondicional si... Perdónenlo. Esta es la decisión. O los eliminamos o les quitamos su rendirse y terminar la guerra. Yo tomo la decisión. Hizo una pausa lo suficientemente larga. Para todos los hombres y mujeres en esos barcos, se inclinaron hacia adelante para contener la respiración. Nos rendimos. No hubo vítores, solo una exhalación colectiva en toda la flota. Alivio quizás o simplemente el fin de la espera. Renford reabrió el canal al canciller. Transmita su rendición a nuestra nave insignia. Cualquier resistencia de su flota, cualquier señal de
Armas en línea y los acabaremos. ¿Entienden? Entendido, dijo el canciller, y por primera vez creí él. La rendición llegó minutos después. Todas las naves en órbita apagaron sus armas. Las defensas terrestres en el planeta se oscureció. El Alto Consejo transmitió una declaración formal reconociendo la autoridad de la Tierra sobre todo antiguos territorios del dominio. Se acabó. La ocupación fue diferente esta vez. No desembarcamos como conquistadores. Aterrizaron como guardianes. Velar Prime era demasiado valioso para quemarlo y demasiado peligroso para dejarlos desatendidos. Destacamentos de marines se extendieron por la capital en formaciones compactas. La gente no vitoreó, pero tampoco pelearon. Algunos simplemente nos miraban como si fuéramos fantasmas caminando a la luz del día. Caminé entre sus plazas centrales ese primer día, más allá del monolito negro que marcó la fundación de su imperio. La placa en su base enumeraba todas las especies que habían conquistado. Me pregunté si algún día otra placa nos mencionaría. La Flota 1 se quedó en órbita durante 3 meses, mientras las fuerzas de ocupación bloqueaban el planeta. Interceptamos algunos pequeños levantamientos, nada grave. El dominio ya no tenía los medios para resistir, pero la paz no llegó. Aprendimos. Tan rápido como un imperio de este tamaño no desaparece, sino que se fractura. Pequeños señores de la guerra surgieron en los mundos marginales. Antiguos aliados del dominio se enfrentaron entre sí. Incluso entre los líderes rendidos, corrían rumores de reconstruyéndose. Lo suficientemente silencioso como para no atraer nuestro fuego, pero lo suficientemente fuerte como para mantenernos vigilando. Cuando la Flota 1 finalmente llegó órdenes de regresar a Seúl, parecía irreal. 2 años de guerra y ahora nos dirigíamos a casa. Nos formamos con las otras flotas, barcos dañados y remendados. De docenas de batallas y di el salto. El regreso a la tierra no fue el desfile que había imaginado cuando esto comenzó. Sí, hubo celebraciones, sí, pero fueron silenciosas. La gente vio la victoria. Vimos el costo. Algunos de la tripulación ni siquiera llegó al planeta. Demasiados recuerdos también. Muchas caras de Calamore, de las naves de refugiados de cada campo de batalla sin aire que habíamos dejado atrás. Renford no pronunció discursos. Simplemente dijo, hicieron su trabajo. Vinieron, a casa. Eso fue suficiente. Meses después empezó a publicarse la historia oficial. La llamaron la campaña de las 10 flotas. La guerra que destruyó el dominio. Algunos la llamaron el mayor triunfo de la humanidad. No escribieron sobre los niños que vimos en las calles de Kailmoor, o el capitán del carguero que se encerró en sus aposentos mientras desmantelábamos su barco. No lo hicieron. Escribe sobre la vacilación en los ojos de Renford sobre Velar Prime, o el silencio que siguió a su decisión. Historia no le gusta el gris, prefiere las victorias limpias. En cuanto a mí, conseguí ascendido. Siempre había otro despliegue, misiones de mantenimiento de la paz, cazando señores de la guerra rebeldes del dominio, escoltando convoyes de suministros a sistemas ocupados. La guerra había terminado, pero el trabajo no. A veces pasaba por un planeta que habíamos alcanzado durante la campaña y me preguntaba si recordaban mi barco, mis armas. Me pregunto si les contaron a sus hijos sobre los humanos que vinieron de la oscuridad y decidieron su destino en un solo día. Creo que sí. Y tal vez eso sea lo que realmente significa la victoria. No desfiles, no medallas, no finales limpios, solo ser el que queda de pie cuando la matanza cesa. La última vez que vi a Renford, nosotros, ambos estábamos en órbita sobre un sistema periférico, observando cómo una pequeña colonia del dominio cedía el control a un gobernador local. Retrocedió. Parecía mayor, las líneas más profundas, el cabello más gris, pero sus ojos eran los mismos. Todavía frío, todavía firme. ¿Alguna vez has pensado en Velar Prime? Le pregunté. No me miró al responder. Todos los días la galaxia la llamaba paz, pero para quienes la combatimos la paz era solo una palabra. Lo que teníamos estaba todo en silencio. Y el silencio no dura para siempre. Ese es el fin de la guerra y el comienzo de lo que venga después. Porque si la historia me ha enseñado algo, es que siempre hay alguien en algún lugar esperando para poner a prueba al máximo depredador. Y cuando lo hagan, espero que lo recuerden, una flota fue suficiente para aterrorizarlos. Luego, Tierra desatada 10.